Sí. Pero ahora me salí, voy a volver a ingresar. Da. A ver si. Ahora sí se está empezando a ver tu Presentación. Ok, bueno, disculpen por el lapsus, pero como dije, esta no es mi especialidad. En fin, yo voy a hablarles sobre el cultivo del frambueso. Hay muchas cosas que son bastante parecidas a lo que comentaba Nelson en relación a la frutilla. Yo voy a, como ya bien les explicó Florencia, vamos a hacer una serie de 3 presentaciones. Entonces, en esta primera presentación, yo voy a hacer una introducción con las características del cultivo. Después vamos a ver las características de la planta, especiales en términos de lo que es la frambuesa. Después los requerimientos de la planta en términos de clima y suelo, y después vamos a ver algo de propagación, de cómo se propaga la planta, para entender bien cuáles son las características de la planta que ustedes deberían utilizar cuando vayan a hacer el establecimiento. Entonces, las otras charlas y las otras, digamos, seminarios que vamos a hacer en relación a la frambuesa van a ir tomando los otros aspectos ya desde el establecimiento hasta todo el manejo del cultivo. Primero que nada les quiero comentar que a modo de introducción, que la frambuesa se cultiva en diversos países en el mundo, pero también comentarles que Chile es un país bien importante en términos de la producción, ¿ya? Pero existen otros países como Estados Unidos, como Serbia, Polonia, Rusia, China. Ustedes ven que en el fondo los países más importantes como productores de frambuesa son países de climas más bien fríos, ¿ya? Porque la frambuesa en realidad es originaria de una zona más o menos fría, es del monte Idaho de Grecia, en altura. Entonces, tiene ciertas características que la hacen una especie de clima frío. Sin embargo, ya estamos viendo que las nuevas variedades se han ido adaptando mejor a zonas cálidas también. Entonces, les comento esto a pesar de que, como dije, ya el mejoramiento genético ha permitido que tengamos nuevas variedades, y esas nuevas variedades puedan estar cultivándose en otras regiones más cálidas, como por ejemplo México, Perú, etcétera, etcétera. Pero bajo este contexto, nosotros tenemos una tradición de producción de frambuesa. ¿Ya? La tradición de la producción de frambuesa fue en algún minuto que nos puso en el segundo, en el tercer lugar de los países productores en el mundo. Pero ahora hemos bajado un poco, ya vamos a ver qué es lo que ha ido pasando. De partida les comento que bueno, partió en Chile con la llegada de los colonos alemanes a la zona sur de Chile, ya principalmente la zona de Frutillar, Osorno. En esa zona los alemanes trajeron la frambuesa justamente desde Alemania y empezaron a hacer sus cultivos fundamentalmente porque ellos tenían una repostería muy ligada a los berries en general, y por supuesto que a la frambuesa. Entonces ellos necesitaban sus frambuesitas para hacer los pasteles que ustedes seguramente conocen, y por lo demás que se han ido repitiendo también en muchas partes del sur de Chile. Hoy día lo tenemos como una tradición, el hecho de hacer mermeladas, de hacer pasteles, etcétera, con berries, y hemos adoptado
esas costumbres, lo cual las disfrutamos todas, porque en realidad no solamente desde el punto de vista de que son muy ricas, también son muy buenas para la salud humana. ¿Ya? Es un muy buen alimento, tanto la frutilla como la frambuesa y todos los berries, ustedes lo saben muy bien. Bueno, ya les dije entonces que a diferencia de la frutilla, la verdad es que la frambuesa ha sido más importante comercialmente para Chile que la frutilla. A pesar de que cuando yo estuve el periodo de tiempo trabajando con ustedes en la zona de Aysén, en los distintos huertos que nosotros establecimos, la frutilla tomaba mayor importancia porque es una planta más rápida de producción y la frambuesa podía ser un poquito más delicada. Pero la verdad es que eso va a ir poquito a poquito cambiando, en el sentido de que yo creo que esta es una especie que tiene muy buenas posibilidades en la zona de Aysén. Igual que la frutilla, no quiero desestimar ni a mi colega Nelson, ni tampoco yo soy muy hincha de la frutilla también. Lo que pasa es que esta es una segunda especie que puede tener mucha importancia también en la región. Lo que ya les había anunciado, que efectivamente Chile ha ido perdiendo un poco de competitividad, en el sentido que ha ido reduciéndose la producción nacional, y ahora, esto estaba hasta hace unos años atrás, pero ha ido aún bajando más. O sea, nosotros pasamos de tener hasta 10.000 hectáreas en Chile, hoy día estaríamos más o menos en las 5.000, una cosa así. O sea, hemos ido reduciendo, pero básicamente el motivo, aparte de que existen otros países que nos están haciendo la competencia, pero el motivo es que nosotros no hemos sido capaces de mantener los niveles de rendimiento. Y cuando uno no mantiene los niveles de rendimiento, entonces sale del mercado, ¿ya? Porque ese es el problema. Nosotros deberíamos enfocarnos como pequeños agricultores o como a grandes agricultores, lo que sea, pero incluso cuando uno tiene menor cantidad de terreno, enfocarnos a una alta producción, ¿ya? Y en ese sentido voy a hacerles, digamos, todo este acompañamiento que consiste en estas 3 sesiones en que yo voy a hablar del cultivo, tratarles de dar información suficiente para que ustedes realmente accedan a la posibilidad de tener altos rendimientos. No se queden chicos con eso, necesitamos altos rendimientos. ¿Dónde es más cultivado el frambueso en Chile? Eso para darles esta panorámica general. ¿Ya? La verdad es que tradicionalmente el frambueso ocupa esta zona, ¿ya? Desde Chimbarongo a Los Ángeles. No sé si ustedes me ven el cursor dentro de mi presentación, pero ¿se ve? Sí, perfecto. Gracias, Florencia. Entonces yo les comento que esta es la zona tradicional de la frambuesa, pero no ni siquiera yéndose hacia la costa, sino que la zona precordillerana de esta franja de Chile, que es desde Chimbarongo hacia Los Ángeles, hasta Los Ángeles. Sin embargo, ya esto ha ido cambiando. Como ya les dije, las nuevas variedades permiten el uso más hacia el norte, pero también se han ido incorporando otras regiones desde Santiago, diría yo, hasta Punta Arenas, y vamos a ir viendo entonces que es posible. Aquí hay digamos, una superficies por hectárea de cada una de las regiones. Y si yo les muestro aquí claramente, la región del Maule y del Biobío son aquellas regiones de mayor producción de frambuesas en Chile. Les muestro entonces que en Punta Arenas nuestros colegas de INIA hicieron también ahí una labor interesante de introducción de los berries, con la misma expectativa que se hace el programa de frutales de INDAP en
en la zona de Aysén, en el sentido de que son especies que tienen esta alta rentabilidad y por lo tanto hay que desarrollarlas para poder dar alternativas productivas que sean rentables. Esto también entonces es posible en Punta Arenas, donde realmente las condiciones son bastante extremas y tienen problemas de viento y de muchas cosas que han ido resolviendo poco a poco. O sea, no hay que desanimarse, hay que también considerar que, como alguien decía al principio, el cambio climático nos da una ventana, digamos, mejor en términos de las condiciones climáticas que podemos tener. Aquí, por ejemplo, vemos este cultivo ya en la misma región de Aysén. Esto es cerca de Coyhaique, propiamente tal, en el campo de Amanda Rivera, que yo ya les mencionaba que eran mis agricultores, que estuvimos trabajando juntos durante 3 años, y la señora Norma Kraus, que ha tenido muy buenos resultados en Puerto Aysén. Ya, en realidad se ha visto que podemos perfectamente cultivar la frambuesa en esa región con muy buenos resultados. Otro aspecto que también hay que decir es que, digamos, haciendo una caracterización general del cultivo a nivel nacional, que está asociado a pequeños agricultores, a pequeñas superficies. O sea, estas 7.000 hectáreas de las cuales hablé, o 10.000 que llegamos en algún minuto, estaban en manos de pequeños agricultores o decir de pequeñas superficies, mejor dicho, pero sigue siendo así. Estos agricultores que yo les muestro son de la zona que yo les comentaba, de Romeral, Curicó, ¿ya? Y el promedio son de 0,97 hectáreas por productor. O sea, aquí hay una muy buena opción entonces para, este es otro agricultor que está en la zona de Temuco, ya que recientemente se ha incorporado con mayor superficie a la producción de berry, o sea, de frambueso, y también con muy buenos resultados, como pueden ver en esta diapositiva. ¿Ya? Estas son las variedades nuevas de las cuales hemos hablado, pero por otro lado comentarles que toda la producción de frambuesas que yo he mostrado en distintas diapositivas, tienen un objetivo bien importante para la industria de congelado, porque una buena parte de lo que hemos estado viendo en las fotos no se comercializa en forma de fruta fresca, sino que se comercializa en forma de fruta congelada, esa que ustedes van al supermercado y la encuentran en unas bolsitas con frambuesitas congeladas adentro, y esa en el fondo es la gran fuerza de exportación y el gran mercado que existe para Chile. Es distinto lo que ustedes están viviendo porque en el fondo, en general, lo que nosotros esperaríamos es que la producción que ustedes tengan en la zona de Aysén, en la región de Aysén, sea fundamentalmente para consumo fresco. Vamos a empezar a hablar un poco de la planta, ya esto era como la introducción que yo les había anunciado, pero ahora vamos a ver también un detalle, digamos, de qué momentos en realidad se cosecha y se produce la frambuesa en Chile, ¿ya? En realidad, esto es bien importante porque la frambuesa tiene 2 épocas de producción, primavera y otoño, ¿ya? Y esta producción doble que tiene la frambuesa se basa en la forma que tiene la planta, que es un poco diferente a las otras plantas, y vamos a revisar por qué tiene esta doble producción tanto en primavera como en otoño. Un aspecto también que me queda esta foto aquí dando vuelta es que
Cuando revisemos las plantas y la plantación y veamos cómo hacer todo el proceso de plantación, quiero que tengan presente que es una mala costumbre en Chile considerar que todo lo que hacemos tiene que ser igual en todas las regiones, ¿ya? Cada región y cada zona de Chile tiene sus características y hay que adaptar los cultivos a cada una de las zonas. Yo puse el mapa de Chile aquí en Europa como para darse cuenta de lo largo que somos y de lo distintos que somos en cada una de las zonas. No es que somos distintos en términos de personas, sino que somos siempre las mismas personas, pero el clima en cada región es diferente y las condiciones edafoclimáticas son diferentes. Entonces, es importante que cada uno, incluso en las zonas microclimáticas, tenga la atención de ir como haciendo la experiencia y adaptando y trabajando el cultivo en forma bien local, porque cada zona es diferente. Entonces, vamos a ir viendo algunos aspectos de cada, y además lo interesante, digamos, es que ustedes tengan estas posibilidades de conversar con nosotros, que ya tenemos una cierta experiencia en los cultivos, para conocer bien el cultivo y hacer esas pequeñas adaptaciones que son necesarias. Bueno, esta es una especie que es de la familia rosácea. Yo lo pongo aquí porque si ustedes quieren tener, o sea, siempre es importante, claro, tener el nombre científico de una especie, porque en el fondo, cuando ustedes quieren acceder a información, pueden poner en el Google, ¿verdad?, frambuesa, y les va a aparecer un montón de frambuesas. Pero si quieren una información un poquito más avanzada, tienen que conocer también la familia y el género, y en el fondo saber que esta es una especie que se llama Rubus idaeus, ¿ya? Y que corresponde a la frambuesa roja y que tiene ciertas características también de su familia. ¿Ya? Y la familia de las rosáceas, por ejemplo, alguna especie que ustedes quizás conocen más, también es el duraznero. Ya la rosácea también es el duraznero. Entonces, en el fondo, ustedes ven una planta de durazno que se pone amarilla con las hojas en el invierno, bota las hojas, o sea, entra en receso, y esto es lo que pasa también con todas las rosáceas. Entonces, en el fondo, tenemos que esperar lo mismo de esta planta, ¿ya? Algunas características parecidas, pero también con características particulares, como por ejemplo lo siguiente. Aquí les muestro, vamos a empezar entonces con la morfología de la planta. La planta de frambuesa es un arbusto, ¿ya? Pero que tiene una característica particular porque tiene dos tipos de tallo. Un tallo que nosotros llamamos hijuelo o brotes nuevos, que son los que están creciendo aquí verde, y también tiene un tipo de tallo más lignificado que es de la temporada anterior y que le llamamos caña. Entonces siempre vamos a hablar de hijuelo y brotes de la temporada y después de caña. Entonces esa diferencia yo se las voy a mostrar en distintas diapositivas para que la vayan reconociendo y entendiendo las partes de la planta que son realmente importantes. Entonces este hijuelo que nace desde las raíces, pasa al invierno, bota las hojas y se convierte en caña, como lo que vemos al lado derecho de la diapositiva. Bien, aquí entonces lo mismo que les acabo de explicar, pero en el fondo esta es la diapositiva en la cual les hago hincapié, ¿verdad? Que son los tallos, o sea, estos dos tipos de brotes que son los hijuelos y las cañas, ¿ya? Vamos a ver cómo se forman. Y por otro lado, tenemos que el sistema radicular de la planta de frambuesa es muy especial. Ya en la charla anterior, Nelson les comentaba que la corona es la parte importante de la frutilla, así como también las raíces de la frutilla, pero en el caso también
la planta de frambuesa tiene una pequeña corona, ¿ya? Pero no tiene esa función tan importante como la corona de la planta de frutilla. Lo que sí, la parte como importante de la planta de frambuesa son las raíces, porque las raíces, a diferencia de muchas especies, tienen yemas, ¿ya? Y aquí en esta diapositiva podemos ver que cada brotecito que va saliendo aquí, si se fijan, estos brotes que salen de una yema de la raíz, ¿ya? Estas son las raíces de la frambuesa. Esta es una planta en un macetero, ¿ya? Nosotros sacamos el macetero y vemos esta gran cantidad de raíces que tienen estas características. Son raíces como un poquito más, son gruesas, con unas de un color café, se ponen café cuando en realidad ya están un poco más maduras, y en cada una de estas raíces existen estas pequeñas yemas de las cuales pueden salir nuevas plantas, ¿ya? Nuevas plantas. Entonces, los brotes de los cuales nosotros hablábamos, el hijuelo, el brote de la temporada, nace de las raíces. Aquí, si se fijan, están haciendo uno, ahí hay uno un poquito más grande, etcétera, etcétera. En esta serie de diapositivas que les muestro yo, voy a explicarles con estos diagramas que no son dibujos míos, pero he podido acceder a ellos. Supongamos que nosotros plantamos una plantita inicialmente en primavera, ¿ya? En primavera ponemos en el suelo una planta de frambuesa, entonces esta plantita va a crecer durante el verano. Ustedes van a ver esta situación que va creciendo, y finalmente, después del verano, en el otoño, si es una planta remontante, y ya les voy a explicar lo que significa una planta remontante, en el otoño va a florecer en la parte desde arriba hacia abajo. Esto es súper importante que lo entiendan. Normalmente las flores no salen de aquí abajo, salen desde arriba hacia abajo, ¿ya? Y van a aparecer entonces en el otoño las flores y posteriormente la fruta, ¿ya? La fruta, obviamente, una vez que se cuajan las flores y aparece la fruta. Esto ocurre en el otoño, entonces por eso hablamos de que hay una producción tanto otoñal como primaveral. Ahora vamos a ver qué pasa en primavera, ¿ya? Cuando la planta dio su fruta, nosotros la cosechamos y llegan los fríos, entonces en el invierno vamos a ver que la planta va a tirar las hojas y se va a quedar como un palo seco, ¿ya? Pero no está seco, está vivo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esto es pleno invierno, ¿ya? Podemos cortar la parte de arriba, que es de donde estaban las flores y las frutas, las cortamos, y lo que va a convertirse ese palito que yo les mostré antes, o sea, esa planta que había crecido durante la primavera, el verano, llegó el otoño, dio los frutos, y esos frutos yo saco y corto aquí, como estoy mostrando, y bota las hojas. Entonces ahora ya esta misma plantita se llama caña. Ya no es el hijuelo, sino que ahora se llama caña. O sea, cambió de nombre. Eso es, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que en la primavera, esta misma caña que está aquí, ya ese palito que acabamos de ver cortado en la parte apical, va a brotar con sus yemitas, va a sacar hojitas, pero también va a sacar laterales florales, ¿ya? De cada una de estas yemas, de las yemas que están en la caña. Al mismo tiempo, las raíces que esta misma planta formó van generando los hijuelos de esa misma temporada. O sea, en primavera nosotros podemos ver las dos cosas. Vemos la caña de la temporada anterior, que es la que les mostré, y también vemos un hijuelo, un retoño, que es lo que está naciendo a partir de las raíces de la misma planta. ¿Ok? Entonces,
estos hijuelos, aquí me faltó que sacan fruta. Me queda, obviamente, esta caña puede dar fruta, ¿ya? Me quedó una diapositiva como faltante aquí, probablemente, pero lo que este hijuelo va a hacer, ¿ya? Es que nosotros cortamos la caña una vez que dio fruta y la fruta la cosechamos en primavera, dejamos el hijuelo, cortamos en verano la caña y dejamos el hijuelo que vuelva a producir fruta. Ese es el ciclo general de la frambuesa, ¿ya? Es probable que uno se confunda, no entienda bien y es mucho más fácil claramente cuando uno lo ve en el campo. Pero este es el esquema general como para entender que el ciclo de la planta tiene estas dos floraciones, pero no en la misma parte, sino que una es en el retoño, que florece en otoño justamente, y la otra que floreció en primavera. Por ejemplo, aquí estamos viendo una planta que tiene, digamos, es difícil distinguirlas, pero vamos a ver otras fotos. Ven, aquí está la misma fotos, digamos, de la planta cuando está en receso completamente en el invierno, y si ustedes se fijan bien, en la parte de arriba de estas plantas están los brotes que habían dado fruta, ¿ya? Toda esta era fruta que dio en el otoño. Entonces nosotros vamos y cortamos acá y nos queda esta caña, y esta en la primavera es la que nos va a dar esa floración que yo les mostraba y que, ven, aquí ya están cortadas las cañas y después vemos que esta yemita brota, aquí va brotando y cuando brota se produce también aquí flores, ¿ya? Me salí de compartir la pantalla, parece o no. No, se ve perfecto. Estamos ahí en la capital de la calle. Ya, perdón, es que yo no la veo. Voy a ver qué pasó. Un segundo, porque por algún motivo me salí yo. No sé qué. El problema es que yo no estoy viendo la presentación. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que pasa ahora, Florencia? Dime, porque me doy cuenta que aquí, por algún motivo, no estoy viendo mi presentación. ¿Ustedes sí la ven? Perdón. Dejaste de compartir pantalla. Ya, ahora voy a volver a hacerlo para que... Ahora sí. Ahí sí, perfecto. Ya, todo bien. Ya. Miren, este es entonces nuevamente un acercamiento de la caña, la yema que está en la caña y qué es lo que pasa en la primavera. ¿Ya? Nosotros cortamos aquí la caña y salió en la yemita, ¿verdad? Este brote lateral, que es un brote lateral frutal, ¿ya? Y se llena de flores y de fruta cuando ya está terminando la primavera. Normalmente, para que ustedes se ubiquen, esto debería pasar en fines de noviembre, diciembre en nuestras condiciones, y si nosotros digamos, en la región de Aysén podríamos esperar, especialmente si hemos usado coberturas plásticas, para que podamos efectivamente adelantar un poquito el proceso y proteger el cultivo, de lo cual vamos a hablar más adelante. Esta entonces sería una producción
con laterales florales a partir de las cañas, y nosotros vemos estos laterales florales que se van, digamos, como en distintos pisos, si ustedes quieren, viéndose en el huerto. ¿Ya? Este es un huerto de frambuesa, y esta es fruta de caña en plena primavera, la que está toda florecida y que por supuesto después se convierte en fruta y podemos cosechar. O sea, más o menos les he mostrado entonces el ciclo general de la frambuesa, y tengo que decir que existen, para complicarles un poco su esquema, que existen dos tipos de variedades. Hay variedades que son remontantes y variedades no remontantes. Entonces, las variedades no remontantes, cuando termina todo en el otoño, cuando la planta ya está bien crecida, este hijuelo que creció durante toda la temporada, no da fruta en la parte superior, a diferencia de las variedades que sí son remontantes y que entonces produce el ciclo que yo les acabo de explicar con esos cuadritos que estaban mostrando, digamos, el avance del cultivo en las distintas etapas. Eso es más o menos lo que ocurre en el fondo en el ciclo del frambueso, ¿ya? Y es bien importante saber qué variedades son remontantes y qué variedades no son remontantes, porque el manejo y la poda es totalmente diferente, ¿ya? Por supuesto que primero que nada, si uno tiene una variedad no remontante, el primer año que uno pone las plantas en octubre, va a crecer toda la temporada y va a llegar el otoño y no van a tener fruta, porque el primer año no tienen fruta, están criando esa caña que sí va a tener fruta en la primavera del año siguiente. Entonces, eso es lo que podríamos esperar en una variedad no remontante. En cambio, en las variedades remontantes sí podemos esperar el primer año un poco de fruta. Así que todas esas cosas son importantes. Ahora, no quiere decir que no nos interese las variedades no remontantes, porque podríamos hacer un sistema de cultivo que nos potencie solo la fruta de primavera, que puede ser interesante porque muchas veces, sobre todo si no tenemos cubierta plástica, la fruta ya en otoño se puede helar, ¿ya? Se puede perder por las bajas temperaturas que llegan rápidamente en la región. Entonces, esta alternativa de variedades no remontantes no es que sea descartable, ¿ya? Pero tenemos que saber qué variedades vamos a poner y qué es lo que queremos de nuestros cultivos para poder tomar buenas decisiones, ¿ya? Eso es, por ejemplo, les cuento que los agricultores en la zona de Valdivia están más interesados en variedades no remontantes porque ellos quieren concentrar la producción solo en un mes y así cosechar a máquina, ¿ya? No es el caso de ustedes, pero probablemente también queramos hacer una producción concentrada. Entonces, a lo mejor podríamos utilizar variedades no remontantes, o bien usar las variedades remontantes, pero trabajarlas con podas de tal forma que nos concentren mejor la producción en un periodo determinado de tiempo. Todo eso es bien manejable en la frambuesa, es como bien interesante esta especie, porque podemos hacer varias cosas, o sea, nos podemos también equivocar y podemos arreglar el error y volver atrás y todo eso. Yo les voy a ir explicando con un poquito más de detalle a qué me refiero con ir dejándola embarrada y después arreglando el problema, ¿ya? Bueno, para seguir contándoles lo que es la fruta, en el caso de la frambuesa, es una polidrupa, ya es un fruto compuesto. Ustedes la conocen, muchos de ustedes tienen el cultivo ya en la casa o quieren hacerlo, depende mucho de cada uno de ustedes, porque hay muchos que ya conocen justamente todo lo que estamos hablando y otras personas que no conocen. Pero entiendan que esto es
un fruto compuesto, lo que se conoce como polidrupa. Polidrupa, y cada uno de estos pequeños componentes o drupeos, los chiquititos, son los que constituyen el fruto, ¿ya? Entonces es un conjunto de pequeños drupéolos, los cuales en su interior tienen una semilla, ¿ya? Y este, que es el que está aquí, es el receptáculo, que la frambuesa se caracteriza, a diferencia de las moras, por ejemplo, se caracteriza porque el receptáculo de la flor se desprende, ¿ya?, del fruto. Entonces queda este hueco, lo que lo hace un fruto mucho más, más delicado, ¿ya? O sea, la frambuesa tiene sus gracias, tiene varias cosas muy bonitas como las que les estoy comentando, son de muy buen sabor, tienen muchas cosas, pero son mucho más delicadas que varios de los berries que nosotros vamos a ver, ¿ya? Justamente por esta razón, como son huecas, entonces se rompen y se machucan con bastante facilidad. Es importante que este receptáculo que se desprende cuando uno cosecha el fruto, tenga una forma que no sea con una cintura, ¿ya? Y hay muchas variedades que tienen ese problema, y entonces hay que considerar esos aspectos, porque cuando tienen una cintura, el desprendimiento del fruto una vez que está maduro es más difícil, y eso no es positivo para lo que nosotros necesitamos. Nosotros queremos que el fruto se desprenda fácilmente, porque así es como se cosecha la frambuesa. Otro aspecto que también hago hincapié, porque yo no tengo todo el tiempo del mundo como para contarles cada uno de los detalles, pero en general en Chile se usa mucho cosechar la frambuesa sobre madura. En otros países se utilizan estos niveles de cosecha. Yo no propongo que sea ese el nivel de cosecha, porque estas son para exportación y cosas, pero por lo menos que sea de un color rojo claro, no rojo oscuro, porque la frambuesa, aquí ustedes pueden ver los 3 colores de los cuales nosotros hemos hecho estudios, ¿ya? Y los estudios nos indican que el color de cosecha tiene que ser este, no este. Y muchas veces en Chile se utiliza este color, el color C5. Eso es un fruto mucho más perecible, más delicado, y por lo tanto les recomiendo, porque aquí abajo están los gráficos de cómo han durado en post cosecha cada uno de las. Si se fijan aquí, por ejemplo, esta frambuesa en C3 a 0 grados Celsius en almacenamiento, duró hasta 25 días bien, en buenas condiciones. No es lo normal, la frambuesa es un poco más perecible, pero por ejemplo, si ustedes cosechan acá con este color de fruta y la conservan a 0 grados, ¿ya?, pueden llegar incluso a 18 días de post cosecha, lo cual les da movilidad a ustedes para alcanzar los mercados cuando tienen más fruta, etcétera. O sea, me gusta como hay pocos estudios realizados con la post cosecha de la frambuesa. Este es un estudio que realizamos nosotros en nuestro laboratorio, y fue muy interesante porque descubrimos, como dije, los periodos que, por supuesto, si ustedes las guardan a 4 grados Celsius, ya el periodo se reduce a la mitad, a 9 días, ¿ya? Entonces tienen que cosechar en un buen momento y además guardarlas en frío. Voy a hacer una pequeña, cambiarme, digamos, a los requerimientos climáticos. No sé muy bien cómo voy con el tiempo, voy a mirar, pero como mi antecesor se pasó un poco, quizás me puedo pasar un poquito yo también, pero voy a ir un poquito más rápido. Los requerimientos. ¿Cómo? Quedan 7 minutos. Ah, ya.
Bueno, de todas maneras, si lo que no alcance, lo veo después. Entonces, el frambuesa ha sido, ya lo dijimos esto, los requerimientos climáticos son una temperatura ideal de crecimiento de 25 grados y temperaturas moderadas en verano. Por eso yo les contaba que dónde era la zona de cultivo en Chile, en la precordillera de la región, ¿verdad?, del Maule y de la zona que ya se extendió también a la zona de Temuco, etcétera. Pero en el fondo lo importante es que en el verano no sean altas temperaturas. Esto es bastante concordante con lo que ustedes vieron en frutilla. La frutilla tampoco aguanta temperaturas elevadas en verano. Creo que ese no es el problema de la región de Aysén. Pero sí podrían ser, o sea, lo interesante es que no hayan lluvias durante el periodo de cosecha. Cualquier berry se va a ver afectado, cualquier fruta, diría yo en general, se va a ver afectado con lluvias durante los periodos, o bien usar protección, ¿ya? Y por otro lado, las cañas necesitan receso invernal y por lo tanto acumular horas de frío. Tampoco es un problema para la región de Aysén porque ustedes están sobrados de cariños con las horas frío que necesitan las frambuesas. Otros aspectos que son importantes mencionar como requerimientos de suelo. Los suelos tienen que ser livianos, mientras no es que no se pueda cultivar con otro tipo de suelos más arcillosos, sino que tienen que tener una textura liviana y no acepta, al igual que la frutilla, encharcamiento, ¿ya? Mal drenaje, asfixia radicular. O sea, la raíz, ustedes vieron que era una masa tan grande de raíces y necesita aireación, necesita que el suelo esté bien mullido, ¿ya? Por supuesto, tampoco sin presencia de sales y que sean suelos profundos con alta materia orgánica. Eso también están sobrados de cariño porque en general vuestros suelos en toda la región, en la mayoría por lo menos, tienen condiciones muy aceptables. O sea, yo creo que ustedes tienen condiciones realmente muy favorables para la producción de frambuesa en base a todo lo que yo les he ido explicando. Esto, si bien no voy a alcanzar a verlo en su totalidad porque ya me van quedando menos minutos, pero les introduzco en el sistema de propagación porque uno tiene que saber cómo se propagan las plantas. No es necesariamente lo que ustedes van a hacer porque normalmente uno compra las plantas a los viveros especializados, pero estando ustedes en condiciones tan lejanas, a veces es también posible hacer un proceso de propagación. En el caso de la frambuesa es mejor que en el caso de la frutilla, ¿ya? Yo, por ejemplo, no sería partidaria que ustedes se autoabastecieran de plantas de frutilla, pero en el caso de la frambuesa podríamos intentar hacer una propagación por hijuelos o por brote etiolado en la misma región, que no sería un problema. Probablemente me van a preguntar el por qué, pero bueno, voy avanzando porque si no, no me quedo. Ahora, la planta en sí, en forma natural, se puede propagar por distintas formas, ¿ya? Normalmente, cuando yo les hablé del fruto, les dije que cada drupéolo tenía una semilla en su interior, ¿ya? Mi hijo siempre me dice, pucha, esas semillas de frambuesa se me quedan en los dientes, mamá, haz una planta sin semilla, pero no se puede. Entonces yo le digo, bueno, vas a tener que lavarte los dientes, ¿no? Porque se van a quedar las semillitas en los dientes. Vamos a intentar hacer variedades que sean con semillas más chicas, por lo menos, ¿ya? Pero se propaga por semilla en forma natural, lo que nosotros como agricultores no vamos a hacer, ¿ya? No vamos a usar las semillas, los vamos a usar normalmente por hijuelos enraizados o por brote etiolado, lo que les voy a explicar ahora. Pero lo normal es que nosotros hagamos la propagación a través de las raíces, o bien en cultivo in vitro, que también es algo que yo no se los voy a recomendar tampoco. Entonces,
les voy a mostrar solo unas 3 diapositivas de esta parte, en que el programa, digamos, de propagación de un vivero, o lo que ustedes podrían hacer, ya les dije, en vuestras condiciones, es que tienen que tener la planta que van a usar como madre en forma aislada, en macetero, ¿ya? Eso sí que no se los recomiendo que ustedes propaguen de sus mismas plantas que están en el suelo, porque el suelo ya tiene ciertos contaminantes que ustedes no quieren que se les contamine la planta que van a utilizar. Entonces, propongo absolutamente que ustedes hagan una propagación, esto lo hacen así los viveristas, pero si ustedes lo quieren hacer, entonces utilicen una planta en un macetero para poder utilizar de ahí las raíces que van a usar para hacer su propagación. Entonces, aquí a la mano derecha, ustedes pueden ver una planta que yo he sacado del macetero. Se me salió la presentación de nuevo, ¿verdad? ¿O siguen ustedes viéndola? Se salió. No, te vemos tu... Te Bueno, vemos... ya, yo creo que voy a dejar hasta ahí La porque... próxima sesión, ¿Ah? el tema de la propagación. Puede quedar para la próxima sesión. Sí, eso mejor. Ya se salió y entonces lo voy a dejar para próximas sesiones y dejamos unos minutitos si quieren hacerme algunas preguntas en esta parte hasta ahora, porque espero que hayan podido entender lo que les he explicado. No es fácil en una pantalla, probablemente algunos de ustedes me están escuchando en un celular, es más difícil todavía, pero haremos todos los esfuerzos por cada vez irnos acercando a los problemas que puedan tener, y las consultas son bienvenidas. Eso. Bueno, aquí Jorge recopiló algunas preguntas que surgieron en el chat. ¿Cómo estás, Marina? Gusto Hola, saludarla. Jorge, igualmente. Marina, mira, quiero ser el abogado del diablo acá, Marina. Dime. Discúlpame que te lo pida, por favor. Mira, resulta que nosotros estamos trabajando con materiales tuyos y te estás enseñando a propagar. Entonces, es importante señalar que los materiales de la Universidad Católica, específicamente de Marina, las plantitas que nosotros traemos de los viveros, Las variedades santas. las variedades santas, tienen un royalty. Entonces, si bien Marina, en el ánimo pedagógico, le está enseñando a ustedes a multiplicar plantas de frambuesa, nosotros cuando recibimos el material, nosotros firmamos un documento, ¿no es cierto?, donde nos comprometemos a no realizar esa práctica, en el buen entendido de que hay cierta protección sobre los materiales desarrollados. ¿Me sigue la idea? Entonces, ahora, este método no tiene ninguna restricción para otro tipo de variedades, principalmente Heritage, que ustedes ya saben que Heritage no tiene tanto potencial, y Níquer, que también es una variedad, pero que es una variedad no remontante que también tenemos en los predios. Así que, aclarado el punto por lo menos desde mi punto de vista técnico, decirle y agradecerle a Marina ese tema, pero era importante porque nos ha costado un poquito a nosotros mantener el orden. Mentalizar. Exactamente. Sí. Y sabemos que Jorge, mira, yo te agradezco la aclaración, pero efectivamente hay varias agricultores que tienen variedades liberadas, ¿ya? Y que ellos pueden efectivamente, por ejemplo, la Heritage, la Mikel, son variedades que se pueden propagar por ustedes mismos. Ahora, existe también, digamos, es importante que las plantas digamos, que son de variedades protegidas se mantengan protegidas, efectivamente. O sea, eso probablemente cuando veamos el tema variedades también lo voy a explicar con un poquito más de detalle qué significa una variedad protegida. Pero estoy de acuerdo con la aclaración, pero me interesa a mí que ellos entiendan cómo se propaga una planta también, porque pueden discriminar si la planta está bien hecha, si no está bien hecha, qué se esperarían de un vivero si es que se instala un vivero en la zona, etcétera. Marina. A ver, perdona. Podemos pedir a Marina que si puede dejar de presentar para que se agrande eso.
Yo pensé que La ya X. había dejado. X, al lado de, no al salir, sino la X. Arriba. Al lado Eso, al lado del micrófono, la arribita. mano derecha. A mano derecha. Ese, perfecto. Ahí sí. X. Ya. Marina, Sí, ya, dime. ahora con las preguntas. Ya. Estoy tratando de ser lo más políticamente correcto, Marina. No, no te preocupes. Ya, perfecto. Bueno, mira, Marina, acá aceptaron alguna consulta. Lo importante, bueno, hay una persona que pregunta las variedades dobles, me imagino que se referirán a la remontante, que tienen dos producciones. Entonces, ¿se podan dos veces? Sí, vamos, como yo tengo las otras presentaciones consideradas hablar bastante de la poda, porque nosotros vamos a tener que hacer bastantes podas, no son dos nomás, hay que podar los hijuelos, hay que manejar mucho todo o sea, lo que pasa es que el cultivo se maneja como una especie de pared, ¿ya? Porque en el fondo no solamente hay que podarlas en invierno y sacarle después la caña después de que produjeron, o sea, en el verano hay que cortar la caña. Muchos les va a llamar la atención que el cultivo se empieza a poner como amarillo y en realidad se pone amarillo la caña, se muere al segundo año, entonces hay que sacarla. Entonces por eso que hay varias podas, no es solamente dos, ¿ya? Ya. Ahí sí. La otra consulta, Marina, mira, respecto del tema de la poda, igual surgió como varias dudas acá. Mira, tú bien sabes de las condiciones de invierno riguroso que tiene nuestra región, y más que invierno riguroso, una primavera con bajas temperaturas, ¿ya? La pregunta es, ¿recomiendas hacer una poda de frambuesa temprano en otoño o tardía en invierno? Mira, es bien Respecto de la... importante en general, cuando la planta está bien en receso, que ha botado todas las hojas y todo, uno debería podar, ¿ya? La verdad es que eso yo lo calculo para el mes de junio, entre junio y julio uno debe hacer una poda y no va a alterar mucho el tiempo, a diferencia de lo que ocurre con la frutilla, que cuando uno poda la frutilla, se activa muy rápidamente. Entonces, en este caso, yo más o menos postulo, digamos, que la poda de invierno se haga más o menos en junio, ¿ya? Y en las condiciones de la región de Aysén. Perfecto. Mira, Acá quiero hacer una consulta. no, a ver, dale. Referente a las podas. La poda de invierno, ¿a qué altura se hace? Y para eliminar la planta antigua, y una planta seca, ¿se puede cortar parejo las dos a la misma altura o en diferentes lugares? ¿Me pueden ver la pizarra? Sí. Ya, lo estamos viendo. Ya. Esta es la plantita que creció y dio fruta, ¿ya? Aquí sacó laterales y da fruta. Aquí tiene sus hojitas. Pero cuando llega el invierno, uno cosecha esta fruta de acá arriba. Pero la poda tiene que ser unas 2 yemitas más abajo de la última yema que dio fruta. Esa es un poco la recomendación. Entonces, si la planta sacó fruta hasta aquí abajo, uno tiene que podar más abajo. O sea, hay que tener cuidado con eso, porque si uno poda aquí, todo esto que ya dio fruta no va a brotar como para la primavera siguiente. No sé si esa era la pregunta que me estaba haciendo. ¿Se hace cuando bota la hoja? Cuando bota la hoja. Sí, cuando bota la hoja, esta planta dio su fruta, uno la cosechó y después botó todas las hojas y quedó el palo. Pero uno tiene que cortar donde están
la fruta que ya sacó, que se ve, se alcanza a ver porque se ven los laterales. Estas yemitas que están aquí tenían frutita, pero de aquí para abajo no tienen fruta. Entonces ahí es donde uno hace la poda de invierno, para dejar esta caña, ¿ya? Que va a brotar. Y todas las hojas se cayeron. Queríamos hacer, pero tenemos a Marcia que está en la junta. Marcia, ¿nos escuchas? Ahí tenemos a la señora Mireya Rosas, que tiene una muy bonita producción de frambuesa. Eso, Marcia, a ver, activa el micrófono. Ya se nos escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Mi pregunta es, por ejemplo, quiero hacer unas líneas de frambuesas para ordenarlas de las mismas plantas que desde hace tiempo tengo. ¿Qué pasa si las arranco de esas sin ponerlas, obviamente, en macetero, sino trasladarlas directo al camellón o lugar que quiero acondicionar? Bueno, hay dos cosas que yo no recomiendo, ¿ya? En general, uno puede hacer una propagación por caña, es verdad, pero no es una cosa muy recomendable, porque ya vimos, digamos, que uno tiene el camellón, la frambuesa, después lo vamos a ver, pero también se propaga en camellón. Y lo que sí les voy a decir, pero es algo que nosotros tenemos que podar las cañas y no dejar demasiadas cañas por hilera, ¿ya? En un metro lineal deberíamos dejar unas 10 plantitas y las otras hay que arrancarlas. Yo no recomiendo sacar estas cañas y usar para plantar en otro lado. Eso no tiene buenos resultados, ¿ya? Se puede hacer, pero no tiene buenos resultados. No es una buena práctica. Yo lamento no haber alcanzado a pasarles la parte de propagación, que es la parte, digamos, que ustedes podrían, como dije, utilizar en aquellas variedades que pueden hacerlo. En las que no pueden, obviamente tienen que ordenarse en eso. Gracias. Gracias, Marina. Eduardo, por allá en Cochrane, ¿tiene alguna pregunta? Activa el micrófono. Hola, de verdad. Ahora sí, ¿me escuchan? Yo sí. Te escuchamos. Me llegó una consulta por el chat. La importancia de las fases lunares para la poda de la frambuesa. ¿Tiene alguna importancia las fases lunares? No, yo diría que no. No tengo experiencia al respecto, pero no había escuchado eso. No había escuchado. En realidad, la verdad que lo único que me puedo imaginar es que la inducción a flor tiene, digamos, importancia a la luz. Entonces la luz, pero en general, cuando uno dice la luz, es por la cantidad de emboscamiento que tenga la planta, que la misma planta se puede hacer sombra, y también es importante la luz del día, y en todo caso las condiciones de la región de Aysén no tienen demasiados problemas en relación al frío y la luz para la inducción floral. O sea, la inducción floral en las condiciones de la región no es un problema, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Y yo creo que ya cerrando la última pregunta, de Ruth, que ella es de Coyhaique, nos manifiesta que tuvo unos problemas en la floración, que te mostramos una fotito. ¿A qué crees tú que se podría, unos problemas de fruto deforme? Los frutos deformes son absolutamente fríos, ¿ya? Entonces, el problema es que hay que intentar que nuestra planta produzca y florezca en los momentos que no tengan bajas temperaturas. Ese es el punto. O sea, la fruta doble es cuando ya bajó la temperatura a 2
sobre todo en el momento en que se está produciendo la polinización, y ese es el momento clave en el cual no tenemos que tener bajas temperaturas. Entonces, nada, lo único que hay que hacer es manejar el cultivo de tal forma que nuestra floración evite las bajas temperaturas. Y se puede, ¿eh? O sea, yo ahí les voy a dar varios trucos y cosas que van a ir aprendiendo, pero se puede. Eso. Bueno, agradecerte, Marina, nos dejó a todos muy invitados para las próximas sesiones, nos dejó ahí para el próximo miércoles. Bueno, agradecerle, Marina, y dejarles a todos, vamos a hacer 5 minutitos para no atrasarnos tanto de recreo, y retomamos con Ivette Seguel, que nos va a hablar de la murtilla. Muchas gracias, Marina. Gracias a ustedes, a todos. Chao, chao. Si alguien necesita pasar